A Isaías capítulo 14, vamos a orar al Señor que hable en nuestro corazón. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, que podemos venir y escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestro corazón, que tú abras nuestra mente, que ilumines los ojos de nuestro entendimiento, Señor, de manera que podamos comprender tu palabra. En especial este pasaje extenso, Señor, que tú hables a nuestro corazón y podamos admirar la grandeza de tu gloria, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón a través de estas palabras, Señor. De manera que de nuestro corazón brote una alabanza, una adoración, una entrega a ti que eres el Rey soberano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas personas tienen la idea equivocada de que Dios tiene autoridad solamente en la vida de aquellos que creen en Él, pero no en la vida de los que no creen en Él. Y otros creen que su autoridad es una autoridad exclusivamente espiritual y no en las áreas diarias, comunes de nuestra vida. De tal manera que muchas personas, aún dentro de las iglesias cristianas, hacen una separación entre su vida espiritual y su vida secular. Ellos creen que deben obedecer a Dios en su vida espiritual, pero que pueden vivir como ellos quieran en su vida secular, siempre y cuando lean la Biblia, oren y asistan regularmente a la iglesia los domingos. Y ese es el cristianismo para ellos. Pero es cierto que la autoridad de Dios se limita exclusivamente a aquellos que creen en Él, mientras que los incrédulos están fuera de su autoridad. Es cierto que la autoridad del Señor no incluye la vida secular de los cristianos y de los no cristianos. ¿Hasta dónde se extiende la soberanía del Señor? ¿Es tan limitada que solamente abarca la vida personal, individual? ¿O es tan amplia que abarca aún el destino de las naciones? ¿Es Dios tan soberano como para determinar el destino de las naciones? Esas son las preguntas que el Señor responde en un pasaje extenso que abarca desde el capítulo 14 hasta el capítulo 24, o sea, 10 capítulos, en el cual el Señor nos muestra su soberanía, no solamente sobre la nación de Israel, no solamente sobre el reino del norte, el reino del sur, sino también el destino de las demás naciones de la tierra. Obviamente, por cuestión de tiempo, no leeremos en su totalidad el contenido de estos capítulos, pero yo quiero invitarte a que tú los leas después con detenimiento. En esta hora nos centraremos en el mensaje central de estos pasajes que iremos analizando, de tal manera que en este pasaje nosotros podremos descubrir la total y absoluta soberanía del Señor en 3 puntos. La soberanía del Señor señalada, la soberanía del Señor ejemplificada y la soberanía del Señor afirmada. Entonces, señalada la soberanía del Señor, ejemplificada y afirmada. Comenzamos entonces con su soberanía señalada. El pasaje comienza en el capítulo 14, versículo 24, que es donde nos quedamos la semana pasada. Y observa cómo el Señor comienza en el versículo 24 diciendo: Yahvé de los ejércitos ha jurado. Ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Notemos la manera en que el Señor afirma su total y absoluta soberanía. Él lo hace jurando. Observa cómo dice allí: Yahvé de los ejércitos ha jurado.
Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos que el Señor no necesita jurar? Yahvé de los ejércitos no necesita jurar porque Él siempre es veraz. Él siempre habla con la verdad. De hecho, la Biblia nos enseña que Él es veraz, todo hombre mentiroso. Él nos enseña que Él no es hombre para que mienta. De hecho, nos dice que es imposible que Dios mienta. Aún así, varias veces en las Escrituras nosotros vemos al Señor jurando con el propósito de asegurarnos de la manera más enfática, de la manera más humana posible, que sus palabras son verdaderas. En nuestro pasaje, Él nos asegura que ciertamente, escucha esto, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Ahora observa esas palabras, porque notemos que el Señor es quien determina lo que ha sucedido. Eso es lo que dice el texto. Él determina lo que ha sucedido. Todo lo que ha pasado hasta ahora ha sucedido porque el Señor así lo pensó. Porque el Señor así lo determinó. Eso quiere decir entonces que el Señor gobierna, el Señor controla, el Señor dirige la historia. De tal manera que todo lo que Él ha determinado, tal como Él lo ha determinado, exactamente así ha sucedido. Pero por otro lado, el Señor no solamente es soberano sobre la historia, sino que el Señor también es soberano sobre el futuro, sobre lo que todavía no ha sucedido. Como acaba de decirnos, tal como lo había planeado, así, futuro, se cumplirá. Observa que Dios no está planeando las cosas en la marcha. No está planeando las cosas en respuesta a nuestras decisiones. No va planeando las cosas conforme las cosas van sucediendo. Claro que Él sabe todas las cosas de antemano, pero Él las sabe porque Él las ha determinado así. Porque Él ha determinado, soberanamente ha decretado que así sucedan, y tal como Él ha planeado, tal como Él lo ha decidido, como Él lo ha decretado, exactamente así se cumplirá. No puede ser de otra manera. Dios dejaría de ser Dios si Él no establece desde el principio, desde la eternidad pasada, todo lo que ha sucedido hasta hoy y todo lo que aún habrá de suceder. Por eso dice, tal como lo había planeado, tiempo pasado, así se cumplirá, tiempo futuro. En la eternidad pasada, Dios decretó absolutamente todo lo que ha de suceder, y así, tal cual, sin el más mínimo cambio, sin la más mínima diferencia, así sucederá. Así se cumplirá. Nosotros vemos entonces su soberanía señalada, pero vemos también su soberanía ejemplificada. La vemos en acción, porque una cosa es señalar su soberanía, pero otra cosa es que nosotros podamos verla en acción. El Señor entonces procede a ejemplificar esa soberanía total y absoluta para determinar el destino de las naciones, tanto en las que creen en Él, como en las que no creen en Él. Y lo hace por medio de 12 naciones. 12 naciones. En primer lugar, nos presenta el ejemplo de Asiria. El Señor anunció en el versículo 25 de nuestro pasaje: quebrantaré a Siria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Notemos que el Señor está hablando acerca del futuro desde la perspectiva de los tiempos de Isaías. Él está hablando de algo que va a hacer. Observa los verbos: quebrantaré, pisotearé, se les quitará y será quitada.
El Señor estaba anunciando esto alrededor de los años 740, 735 antes de Cristo. Y tal cual el Señor lo anunció, así sucedió. No de una manera alegórica, no de una manera espiritual, sino de una manera literal. Asiria llegó, Asiria invadió y destruyó el reino de Israel en el año 721. Y 20 años más tarde, en el año 701 a.C., el ejército asirio regresó nuevamente con la intención de tomar ahora el reino del sur. Había tomado el reino del norte en el 721, en el 701 ahora quería tomar Jerusalén. Asiria conquistó casi todas las ciudades de Judá, pero el Señor, tal como lo dijo, quebrantó a su poderoso ejército en las afueras de Jerusalén, matando en una sola noche, en su propio campamento, sin la intervención humana, mientras los soldados dormían, matando a 185,000 soldados asirios. De esta manera el Señor cumplió, desde nuestra perspectiva, el Señor cumplió la palabra que había anunciado, y el yugo de Asiria fue quitado de los hombros de su pueblo. Pero en versículos 26 y 27 nos deja ver que el juicio de Asiria y de las demás naciones que veremos a continuación sería tan solo un ejemplo, sería tan solo una ilustración del juicio del Señor sobre las demás naciones de la tierra, porque el Señor aseguró en versículos 26 y 27, este es el plan acordado contra toda la tierra, y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor, escucha bien, si Yahvé de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? El Señor mismo nos responde a través de Isaías en capítulo 46, versículo 10, diciendo, mi propósito, dice el Señor, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. De igual manera, Job, en el capítulo 42, versículo 2, hablando al Señor, dice, ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Así que tal como Él lo ha dicho, exactamente así sucederá. Y nos presenta un segundo ejemplo, el ejemplo de Filistea. Recordemos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, los filisteos fueron enemigos persistentes del pueblo del Señor. Y por eso el Señor iba a traer juicio sobre ellos. El versículo 28 nos dice que este mensaje fue dado a Isaías en el año en que murió el rey Acaz. Eso es alrededor del año 715 antes de Cristo aproximadamente, años más, años menos. El pasaje nos muestra que Filistea estaba confiada. Ellos estaban confiados de que aun cuando habían sido golpeados y heridos y sometidos por Asiria en el año 734 antes de Cristo, el poder de Asiria se iba debilitando. De tal manera que en este tiempo ellos estaban planeando rebelarse contra Siria. Pero el Señor le advirtió en versículo 29, no te alegres toda tú, Filistea, de que la vara que te hirió esté quebrada, pues de la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será serpiente voladora. En otras palabras, Asiria no estaba muerta. Se volvería a levantar con más poder e iba a traer una destrucción total sobre los filisteos. Pero en cambio, a diferencia de los filisteos, el Señor iba a preservar al pueblo de Judá. El Señor hace un contraste en versículos 30 al 32, hace un contraste entre su propio pueblo y los filisteos. Observa, por ejemplo, en el versículo 30, en la primera parte, dice, los más débiles, está hablando de los filisteos, de su pueblo, de Judá, los más débiles comerán, y los necesitados se acostarán seguros, pero
haré morir de hambre tu raíz. ¿A quién está hablando? A los filisteos, a Filistea, pero haré morir de hambre tu raíz y ésta matará a tus sobrevivientes. Luego añade en versículo 31, gime puerta, clama ciudad, derrítete toda tu Filistea, porque del norte viene humo y nadie de sus filas se queda atrás. Observemos que el humo de la destrucción, porque los asirios destruían y quemaban las ciudades, y por eso se refiere al humo, vendría del norte, refiriéndose probablemente a Siria. Asiria entonces volvería a levantarse, y como una serpiente voladora, si una serpiente es peligrosa, imagínate si es voladora. Entonces está hablando de una manera figurativa, para hablar del peligro que sería Asiria para los filisteos, trayendo una total destrucción a la nación, y esto se cumplió tal como Isaías lo anunció en el año 711 a.C., demostrando así nuevamente que el Señor es soberano para determinar y anunciar el futuro y que el futuro se cumpla. El tercer ejemplo es el ejemplo de la nación de Moab. Recordemos nosotros que los moabitas no siempre fueron enemigos del pueblo de Israel, pero a menudo fueron enemigos suyos, a menudo se le opusieron. Y por eso el Señor también traería juicio sobre ellos, pero a diferencia de los filisteos no los destruiría por completo. En versículo 15 el Señor describe de una manera poética y de una manera detallada el avance del ejército asirio destruyendo las diferentes ciudades, las ciudades más importantes de Moab. Sus habitantes clamarían con angustia, con llanto, se humillarían delante de sus dioses falsos, pero estos no podrían contestarles, porque los dioses de las naciones son nada, no existen, están en su imaginación, son meramente ídolos. El versículo 3 dice que en sus calles se han ceñido de cilicio, en sus terrados y en sus plazas, todos gimen, deshechos, en lágrimas. En versículo 5 añade que dan gritos de angustia por su ruina. En versículo 8 agrega que el clamor ha dado vueltas por el territorio de Moab. En el versículo 9 afirma que las aguas de Dimón están llenas de sangre. Así que Moab sería destruida bajo el juicio del Señor. Pero el capítulo 16 introduce una luz de esperanza para la nación de Moab, diciendo en versículo 1, envíen el cordero del tributo al gobernante de la tierra, desde Sela en el desierto, observa, al monte de la hija de Sión. ¿Por qué habla de un cordero que es entregado como tributo? Porque los moabitas, recordemos nosotros, ellos eran criadores de ovejas, de tal manera que su tributo era lo que ellos tenían. En este caso, envíen el cordero del tributo, dice allí. Recordemos nosotros que los tributos eran una manera de expresar su sumisión bajo la autoridad de un rey extranjero. Así que entonces ellos iban a traer este tributo en señal de sujeción a un rey. Pero ¿quién es este rey? Nos dice allí que es un gobernante, pero nos dice que es el gobernante de la tierra. Y luego nos da más detalles acerca de quién es este gobernante de la tierra, desde dónde gobierna. Observa que ellos traerían el cordero del tributo al monte de la hija de Sión, es decir, Jerusalén. En versículos 3 y 4 el Señor anunció que los moabitas clamarían al gobernante de la tierra diciendo, danos consejo, toma una decisión, da tu sombra como la noche en pleno mediodía, esconde a los desterrados. No entregues al fugitivo. Quédense contigo los desterrados de Moab. Sé para ellos escondedero
ante el destructor. ¿A quién están hablando? Al gobernante de la tierra. Y en versículo 5 nos revela la identidad de este gobernante de la tierra, diciendo: un trono se establecerá en la misericordia, y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Notemos que el gobernante de la tierra se sentará en un trono, y que su trono, su reinado, su gobierno estará marcado por la misericordia, la fidelidad y la justicia. Este gobernante de la tierra nos dice allí que vendrá de la tienda de David, es decir, de la descendencia de David. Isaías ya ha estado anunciando el nacimiento de este rey de la casa de David, el cual nacería de una virgen, que sería Emmanuel, Dios con nosotros, y que sus títulos serían admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, y que su reinado sería un reinado de paz, derecho y de justicia para siempre. Así que el rey de la tierra, de la tienda de David, en quien Moab encontraría la salvación si ellos claman a él, si ellos se refugian en él, será nada más y nada menos que el Mesías del Señor que habría de venir al mundo. En cuanto al tiempo del cumplimiento de esta promesa, Jeremías 48, versículos 46 y 47 anunció lo siguiente: ay de ti, Moab, ha perecido el pueblo de Quemos, porque tus hijos han sido tomados en cautiverio y tus hijas en cautividad. Escucha esto: pero restauraré el bienestar de Moab. ¿Cuándo? En los postreros días, dice Yahvé. Así que entonces la promesa de restauración para Moab se cumplirá en los postreros días. Moab entonces será una de esas naciones de las cuales ha hablado Isaías anteriormente en capítulo 2, de que confluirán al monte del Señor, decididos a aprender de él para andar en sus caminos. Moab será salva. Mientras tanto, los moabitas tendrían que sufrir el castigo del Señor por su oposición al pueblo de Dios y por su arrogancia. Por eso el versículo 7 afirma: Moab gemirá por Moab, todo él gemirá, se lamentarán abatidos por completo. El versículo 14 anuncia el tiempo de su castigo, diciendo: dentro de 3 años, como los contaría un jornalero, la gloria de Moab será despreciada con toda su gran muchedumbre, y su remanente será muy pequeño y débil. Y tal como el Señor lo anunció, así vino el juicio sobre los moabitas alrededor del año 712 antes de Cristo. El Señor anunciando y el Señor cumpliendo su palabra, su decreto, porque Él es soberano sobre las naciones. En cuarto lugar, tenemos el ejemplo de Damasco. El Señor traería juicio sobre la ciudad de Damasco, que era la capital de los arameos, de Siria. En capítulo 17, versículo 1, el Señor aseguró: Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. En versículo 3, une el destino de esta nación de Aram con el reino de Israel, llamado allí Efraín, porque recordemos nosotros que tanto Aram, los arameos, como el reino del norte se aliaron para pelear en contra del reino de Judá, el reino del sur. Así que entonces dice: los dos se juntaron, los dos también serán castigados. El versículo 3 dice: desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberbia de Damasco, y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los israelitas, declara Yahvé de los ejércitos. Eso nos trae al juicio también de Israel, porque iba a estar ligado al reino del norte. Observen el versículo 4, dice: en aquel día la gloria de Jacob disminuirá y enflacará la gordura de su cuerpo. Pero en versículo 6 promete que quedarán en él rebuscos, como cuando se barea el olivo,
2 o 3 aceitunas en la rama más allá, 4 o 5 en la rama de un árbol fructífero, declara Yahvé, Dios de Israel. En otras palabras, el Señor no iba a desechar y acabar con su pueblo por completo. Él iba a dejar un muy pequeño remanente, el cual, como dice en versículos 7 y 8, en aquel día tendrá en estima a su hacedor y sus ojos mirarán al Santo de Israel. No tendrá en estima los altares, obra de sus manos, ni mirará a lo que sus dedos hicieron, las aceras y los altares de incienso. Notemos entonces que el remanente, a fin de que sea salvo, tendría que arrepentirse. No hay otra. No podemos nosotros ser salvos si nosotros permanecemos aferrados a nuestro pecado. Ellos, dice, se volverán. Ellos mirarán al Santo. Y ellos dejarán a un lado las cosas que habían hecho, las aceras y los altares de incienso, y pondrán su mirada en el Señor. Pero ese día no llegará sin que primero ellos experimentaran la terrible y dolorosa disciplina del Señor. El versículo 9, el Señor les dice, aquel día tus ciudades fuertes serán como lugares abandonados en el bosque, o como ramas que fueron abandonadas delante de los israelitas. La tierra será una desolación. Pero en versículos 12 al 14 el Señor vuelve a insistir que el juicio de estas naciones tan solo es una ilustración de su autoridad y de su juicio sobre todas las naciones de la tierra. Observa en versículo 13, el Señor dijo, las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero Él las reprenderá y huirán lejos. Serán perseguidas como la paja de los montes delante del viento y como polvo de torbellino delante del vendaval. Dios está poniendo el ejemplo de estas naciones para hablar. Todas las naciones. Les estoy poniendo un ejemplo de algunas de ellas. Número 6. El ejemplo de Etiopía. En capítulo 18, el Señor volvió a poner el ejemplo de otra nación llamada Cus. La antigua nación de Cus corresponde al territorio de lo que actualmente es Etiopía, en África. Al parecer, Etiopía era usada como una referencia, como estaba muy lejos, como una referencia a los confines de la tierra, las naciones que estaban hasta el extremo de la tierra. Y por eso en versículo 3, de manera explícita, el Señor se refiere a todas las naciones diciendo, todos ustedes habitantes del mundo y moradores de la tierra, tan pronto como se alce la bandera sobre los montes, la verán. Y tan pronto como la trompeta sea tocada, la oirán. De esta manera el Señor llama al mundo entero a estar atentos ante las señales que van a anunciar lo que el Señor hará en el mundo. Pero mientras tanto el Señor dice en versículo 14, mientras ese día llega, observa lo que dice el versículo 14, me estaré quieto y miraré desde mi morada, como el calor resplandeciente al sol, como nube de rocío en el calor de la cosecha. Observa estas imágenes. Estas imágenes nos presentan al Señor quieto, como el calor del sol, como la nube del rocío que de manera silenciosa, fíjate bien, conducen a la cosecha. Así, el Señor conduce los eventos de la historia para cumplir el propósito que Él tiene. Y allí en nuestro pasaje, versículos 5 y 6 dicen que cuando llegue el momento que el Señor ha determinado, Él cortará los pámpanos con podaderas y podará y quitará los sarmientos. Juntos serán dejados para las aves de rapiña de los montes y para las bestias de la tierra. Esta ilustración hace referencia a una matanza. Porque observa, las aves de rapiña no comen plantas. Las aves de rapiña comen cadáveres. Está hablando de una manera poética
de que Él va a dejar una matanza sobre la tierra que la va a dejar a las aves de rapiña. El versículo 7 concluye diciendo que desde los confines de la tierra le será traído al Señor un obsequio al monte Sión, desde donde el Rey soberano de toda la tierra gobernará las naciones. Sigue con los ejemplos. Número 7, el ejemplo de Egipto. Capítulo 19, versículo 1, el Señor dijo: Yahvé ha montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Voy a provocar a egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, y cada cual contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. El versículo 3 dice que los egipcios van a acudir a sus ídolos, van a acudir a los espíritus de los muertos, a los adivinos, a los espiritistas. Y por eso el versículo 4 advierte que el Señor entregará a los egipcios en manos de un amo cruel, y un rey poderoso gobernará sobre ellos. El versículo 16 añade que su castigo será tan severo que los egipcios serán como las mujeres y temblarán y estarán aterrados ante la mano alzada de Yahvé de los ejércitos, que agitará contra ellos. Pero a partir del versículo 7 sucede algo inesperado. Versículos 20 al 22 nos dice que llegará el día en que los egipcios clamarán a Yahvé. Escucha esto. En que los egipcios clamarán a Yahvé a causa de sus opresores, y Él les enviará un Salvador y un poderoso, el cual los librará. Yahvé se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán a Yahvé. En aquel día, y adorarán con sacrificios y ofrendas, harán voto a Yahvé y lo cumplirán, y Yahvé herirá a Egipto. Fíjate bien, herirá, pero sanará. Y ellos volverán a Yahvé, y Él les responderá y los sanará. Y no solo eso, sino que en versículos 23 al 25 concluyen diciendo que los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios adorarán junto con los asirios. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque Yahvé de los ejércitos lo ha bendecido, diciendo: bendito es Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Así que entonces el Señor, en su infinita misericordia, hará lo que nosotros no pensamos que Él haría. Aun cuando traerá juicio sobre Egipto, aun cuando traerá juicio sobre Asiria, aun cuando traerá juicio sobre su propio pueblo Israel, no acabará con ellos. Él tendrá compasión y Él los salvará por medio de ese poderoso Salvador que Él habría de levantar en Israel, de tal manera que esas naciones se volverán al Señor en los últimos tiempos. Porque el Señor es compasivo. Pero antes de que eso suceda, Egipto, Etiopía debían ser castigados y humillados. En capítulo 20, versículo 2, el Señor le dice a Isaías que anduviera desnudo o parcialmente desnudo, y luego le explicó en versículos 3 y 4 por qué. Tal como mi siervo Isaías, andado desnudo y descalzo por 3 años, como señal y símbolo contra Egipto y contra Cus, así el rey de Asiria llevará a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, jóvenes y viejos, desnudos, descalzos y con las nalgas descubiertas, para vergüenza de Egipto. Así que entonces Egipto, Cus, sufrirían el castigo del Señor. Número 8, el ejemplo de Babilonia. Capítulo 21, versículo 1 dice que el invasor del desierto llegaría como se lanzan los torbellinos en el Negev, o sea, con violencia. Dios iba a traer un enemigo tan violento
y tan rápido como los torbellinos en el Negev. El versículo 9 nos dice que su caída sería anunciada con estas palabras: cayó Babilonia, cayó Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. Babilonia iba a ser totalmente destruida para no volverse a levantar. Y tal como el Señor lo anunció, así sucedió. Babilonia cayó ante los asirios en el año 689 a.C., los cuales llenaron la ciudad de cadáveres y los dioses babilonios fueron destrozados. Sabemos nosotros que después volvió a levantarse y volvieron a ser destruidos por los persas. Pero de lo que está hablando aquí es esa destrucción, porque cuando los destruyeron los persas no fue de una manera violenta, pero aquí está hablando de una manera violenta. De tal manera que creemos que está hablando acerca de ese año de 689, cuando los asirios llegaron, arrasaron con todos, llenaron la ciudad de cadáveres y los dioses babilonios fueron destrozados. Número 9, el ejemplo de Edom. Señor también traerá juicio sobre Edom. Recordemos que Edom eran los descendientes de Esaú, quienes se opusieron en varias ocasiones a lo largo de su historia al pueblo de Dios, y ellos serían sometidos por los asirios, y cansados ya de vivir en la noche de la dominación de los asirios, ellos preguntarían: ¿cuánto tardaría en llegar la mañana? Pero el centinela les diría que no habría libertad para ellos, pues aunque llegara la mañana en que ellos serían librados, solamente sería temporal, porque nuevamente volvería a caer la noche sobre ellos, la noche de la opresión babilónica. Versículos 11 y 12 habla acerca de eso. Número 10, el ejemplo de Arabia, capítulo 21, versículo 15. Nos dice que ellos saldrían huyendo ante la espada, ante las espadas, ante la espada desnuda, ante el arco tensado y ante la violencia de la batalla. De tal manera que terminaría el esplendor de Cedar, dice el versículo 16, y eso se cumplió en el año 598, cuando Babilonia conquistó Arabia. Número 11, el ejemplo de Judá. El Señor también iba a traer juicio sobre Judá. De la misma manera que lo hizo sobre Israel, lo haría sobre Judá también. La ciudad, como dice en versículo 2, la ciudad alborotada, la ciudad divertida. Él iba a traer juicio. El versículo 5 nos habla de un día de pánico, servidumbre, confusión de parte de Yahvé de los ejércitos. Versículos 12 y 13, el Señor les dijo: Yahvé de los ejércitos los llamó, fíjate bien, a llanto y a lamento, a raparse la cabeza y a vestirse de cilicio. Es decir, una señal de arrepentimiento, de volverse de sus malos caminos. Pero fíjate que hubo. Sin embargo, hay gozo, hay alegría, hay matanza de bueyes y degüello de ovejas. Comieron carne y bebiendo vino. Y dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y por eso el Señor les anunció en versículo 14: ciertamente, esta iniquidad no les será perdonada hasta que mueran, dice el Señor, Yahvé de los ejércitos. Nación tras nación, nación tras nación. Número 12, finalmente el ejemplo de Tiro, capítulo 23, versículo 1. Tiro ha sido destruida, sin casas y sin puerto. Desde la tierra de Chipre les ha sido revelado. Versículo 9 afirma: Yahvé de los ejércitos lo ha planeado para abatir el orgullo de toda hermosura, para humillar a todos los nobles de la tierra. El versículo 15 añade que Tiro sería olvidada por 70 años. Y versículo 17 dice que después de los 70 años, Tiro se prostituirá con todos los reinos sobre la superficie de la tierra. Pero versículo 18 concluye diciendo que sus riquezas serán para aquellos que habiten en la presencia de Yahvé. Así pues, el juicio de estas 12 naciones era una ilustración de que Dios es soberano sobre las naciones que creen en Él
y sobre las naciones que no creen en Él. Sobre las naciones que son pequeñas e insignificantes, hasta las naciones que son poderosas. Él es soberano. Y eso nos trae entonces a nuestro tercer y último punto, que es su soberanía afirmada en el capítulo 24. En el capítulo 24 el Señor concluye afirmando cómo Él es el juez soberano de todas las naciones. Observa el versículo 1. Miren, Yahvé arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa a sus habitantes. Ahora el Señor ya no nos está hablando del pasado, ahora el Señor nos está hablando del futuro escatológico, al final de los tiempos, cuando Él juzgará y castigará a los habitantes del mundo. En versículo 3 afirma, la tierra será totalmente arrasada y completamente saqueada, porque Yahvé ha dicho esta palabra. Y en versículos 5 y 6 nos explica por qué. Observa el versículo 6. La tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Por eso, una maldición devora la tierra. Y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. Estas palabras nos indican que el Señor va a castigar a los habitantes de la tierra severamente, pero con justicia, a causa de su pecado en los últimos tiempos. Versículos 18 y 19 nos muestra que nadie escapará. Versículos 18 y 19 nos dice, porque entonces sucederá que el que huya del ruido del terror caerá en el foso, y el que salga del foso será atrapado en el lazo, porque las ventanas de arriba están abiertas y los cimientos de la tierra se estremecen. Se hace pedazos la tierra, en gran manera se agrieta, con violencia tiembla la tierra. Observemos que el Señor no solamente es soberano sobre las naciones, el Señor es soberano no solamente sobre su pueblo, el Señor es soberano sobre su creación. El Señor va a estremecer la tierra, va a hacerla temblar. Versículos 21 al 23 concluyen diciendo que sucederá en aquel día, que Yahvé castigará, observa, al ejército celestial en las alturas y a los reyes de la tierra en la tierra. Y serán agrupados en montón como prisioneros en un calabozo, serán encerrados en la cárcel. Y después de muchos días serán castigados. Entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará, porque Yahvé de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Así que entonces el Señor promete castigar al ejército, escucha, al ejército celestial en los cielos. ¿Cuál ejército celestial? Recordemos nosotros que el Señor había creado todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Y que hubo un ejército de seres invisibles que se rebelaron contra Él. Y el Señor castigará a ese ejército de ángeles que juntamente con Satanás se rebelaron. Y castigará a los moradores de la tierra. Y ambos serán agrupados, dice allí, en un montón, como prisioneros en un calabozo, que serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. Estas palabras concuerdan con lo que nos describe Apocalipsis en capítulo 20, en versículos 2 y 3, donde nos dice que el ángel prendió a Satanás y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Jesús añadió en Mateo 25:32 que cuando Él se manifieste en su segunda venida,
Serán reunidos delante de él todas las naciones. Y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. En versículo 41 añade que entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:10 nos dice que después del milenio, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y versículo 15 añade que todos los muertos que no creyeron en Cristo serán resucitados, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El Señor está describiendo los mismos eventos en Isaías que en Apocalipsis. Nuestro pasaje concluye revelando la realidad de la soberanía universal del Señor, diciendo: Yahvé de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Todo este pasaje nos muestra, y por eso es un solo bloque, porque todo este pasaje nos muestra que la soberanía del Señor no tiene límites. No hay límites. Él es soberano sobre Satanás y sus demonios. Él es soberano sobre todas las naciones. Él es soberano sobre la historia. Él es soberano sobre el futuro. Él anunció juicio sobre las naciones de los tiempos de Isaías, y su juicio se cumplió al pie de la letra. Él ha anunciado juicio sobre las naciones y todavía no lo vemos, pero podemos estar plenamente seguros que tal como el Señor lo anunció, tal como Él lo planeó, así sucederá. Por tanto, si Él ha de cumplir así su palabra, ¿cómo debemos vivir nosotros hoy en día, en el presente? No imitando el mal ejemplo de esas naciones, no imitando el mal ejemplo de Israel, no imitando el mal ejemplo de Judá, sino al contrario, puesto que tenemos las promesas que el Señor nos ha hecho, debemos mantenernos fieles, confiando en Él, descansando en Él, estirándonos, dependiendo del poder del Espíritu para vivir en obediencia a Él, porque Él no nos ha destinado para juicio, sino para salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias porque admiramos, Señor, tu soberanía total, absoluta, universal, y tú has de reinar y has de establecer tu reino y has de juzgar a todos aquellos que se oponen a ti. Gracias, Señor, porque antes éramos enemigos, antes vivíamos oponiéndonos a ti, pero tú tuviste misericordia. Y aún vemos, Señor, que tendrás misericordia de infinidad de naciones, Señor, de todos aquellos que clamen a ti. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, del gobernante de toda la tierra, será salvo. Gracias, Señor, porque nos has permitido, por tu bondad, clamar a ti. Y hemos sido perdonados, y hemos sido salvados, hemos sido justificados, estamos siendo santificados, Señor. Y un día seremos plenamente glorificados, Señor, porque tú cumples tu palabra, porque tú no mientes, porque tú no fallas. Y podemos confiar en ti, no solamente por el futuro, sino podemos confiar en ti por el presente, Señor. Te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén.